También quiero pedirle que pueda abrir su Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14. Juan capítulo 14. Vamos a ubicarnos en los versículos 4 al 6. Esos son los versículos que van a ser la base del sermón. Versículos 4 al 6. Era el año 1996. Yo tenía 28 añitos, la mitad de lo que tengo ahorita. Y había un congreso de jóvenes en la ciudad de Mérida. Mérida es una ciudad que está más o menos a unas 6 horas de camino en carro de la ciudad donde yo vivo, que es Maracaibo. Una ciudad preciosa, Mérida, con un clima precioso porque es andino, hay frío. Y entonces emprendimos el camino para allá una tarde, una mañana, porque teníamos ese congreso de jóvenes. Y en el camino hacia Mérida, que ya yo había ido en otras ocasiones, había un pueblito que a mí me gustaba mucho. El pueblito de Santo Domingo. Entonces yo, en mi mente juvenil, dije, bueno, voy a matar 2 pájaros de un solo tiro. Voy para Mérida, pero le voy a decir a la persona con la que voy que se meta por esta ruta y así yo veo Santo Domingo y veo ese paisaje. Así que tomamos esa vía. Pero la muchacha que iba conmigo, que se llama Magdalis Bracho, por cierto, le pedí permiso a ella para poderla mencionar y no me vaya a demandar por mencionarla. Me dijo, bueno, después que vea el sermón, sé si te demando o no. Así que Magdalis, cuando veas esto, no me vayas a demandar. Magdalis tenía un carrito nuevo y entonces emprendimos el viaje y yo me senté en el puesto de copiloto muy confiadote. Y ella me decía, pero ¿tú sabes para dónde vamos? Le digo, claro, por supuesto. Y cuando íbamos en el camino, nos conseguimos unos letreros parecidos a estos. Mérida a la derecha, Santo Domingo a la izquierda. Pero yo dije, eso no importa por donde uno se mete, igualito uno no llega a Mérida. Y ella, le digo yo, toma a la izquierda. Y ella me dice, pero Mérida está a la derecha. Y le digo yo, no, pero esta es otra vía, Y empezamos a tomar el camino y pasan las horas, no había GPS, así que no sabíamos exactamente cuánto faltaba. Allá no hay tantos letreros como aquí que dicen tantas millas, pero yo me empecé a dar cuenta que había metido la pata hasta aquí. Pero el orgullo varonil me impedía reconocerlo, hasta que nos dimos cuenta que estábamos llegando a una ciudad totalmente distinta, que era la ciudad de Barinas. Es como que si usted fuera para Fort Myers y de pronto dicen Sarasota o, no sé, alguna otra ciudad totalmente alejada de allí. Entonces, Magdalis me miró así con ojos de pocos amigos y me dijo, estamos perdidos. Y entonces el Martín, que venía esponjado en su asiento, se puso chiquitico de la pena, de la vergüenza. Y yo dije, sí, nos equivocamos, tenemos que regresar. Y entonces, al regresar, perdimos muchas horas y Magdalis tuvo misericordia de mí,
que no me fue regañando por todo el camino. De eso hace ya unos 20 y tantos años, 27 años más o menos, no más, 29 años, y no se me ha olvidado, y a Magdali tampoco. Así que quise usar esta ilustración para usarlo como introducción a un tema que hoy he titulado Jesucristo, 3 destinos, un camino. Jesucristo, 3 destinos, un camino. Vamos a leer el texto que nos trae hoy aquí. Juan 14, versículos 4 al 6. Recuerden que la semana pasada estuvimos hablando en esta serie llamado 3 en 1 acerca de los primeros 3 versículos. No se turbe vuestro corazón, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si me fuere yo os prepararé lugar, os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Ahora dice el versículo 4. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese es el texto sobre el que vamos a hablar, pero antes vamos a orar. Nuestro buen Dios, invocamos tu nombre en esta mañana, en esta tarde. Porque cuando nos paramos frente a tu palabra y cuando estamos para predicarla o para escuchar la enseñanza, se requiere de tu asistencia, se requiere de tu ayuda para que esto no sea algo mecánico y humano, sino que tenga el efecto espiritual que se requiere, tanto en mí para poder hablar tu palabra con poder, como en aquellos que me escuchan aquí o por la transmisión en online, puedan recibir el mensaje de tu palabra, no mi consejo, sino el tuyo. Oh Dios, prepara los corazones, ablanda los corazones duros y hazlos sensibles a tu palabra. Abre los oídos espirituales para que lo que aquí se diga pueda penetrar y traer cambios en la vida. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo, en quien te damos gracias. Amén y amén. Esta es una noche triste, la noche en la que Jesús está reunido con sus discípulos. Vimos la semana pasada que a estas alturas del capítulo 14 ya Judas ha abandonado el lugar. Pero el ambiente de duda, el ambiente de tristeza, el ambiente de confusión permanece. Es un momento cumbre en el ministerio de Jesús. Yo quiero que usted entienda que Jesús tiene 33 años de edad. En 30 años prácticamente vivió en el anonimato. Nadie supo de Jesús mayor cosa, sino que era el hijo de un carpintero. Pero han pasado 3 años y Jesús ha revolucionado el mundo. Pero esta noche Jesús está con sus discípulos, despidiéndose de ellos, cerrando todo un ciclo, y los discípulos parecen que están decepcionados, porque ellos estaban pensando que esto iba a ser más excitante, que iba a tener un final más emocionante. Parece que algunos de ellos seguían guardando la esperanza de que Jesús fuese
el líder político que los judíos necesitaban. Y ahora Jesús les dice que se tiene que ir, que tiene que padecer, que tiene que morir. Y esto trae confusión, tristeza, decepción. Jesucristo esta noche y en el contexto de este pasaje está tratando de animarlos y de recordarles que se sintonicen en que el propósito de Cristo y el propósito que ellos tendrán en la tierra es de carácter espiritual y no terrenal. Vimos la semana pasada que Jesucristo les ha hablado de una fe que consuela el corazón. Hablamos la semana pasada que Cristo en los pasajes anteriores les dio seguridad para que sus dudas se pudiesen disolver. Y también hablamos acerca de que Jesucristo les dio esperanza para correr el camino por delante sabiendo que los espera una casa en los cielos donde Cristo los espera. Pero ahora, Jesucristo quiere que aterricen, que pongan los pies sobre la tierra, que se den cuenta que Jesús se tiene que ir y los va a dejar a ellos encargados del asunto. Que ellos a partir de este momento en adelante van a estar solos, desarrollando, extendiendo el ministerio de Jesús sobre la tierra. El sermón de hoy lo he titulado, como ya dije, Jesucristo, 3 destinos, un camino. Pero antes de llegar a ese punto, quiero que analicemos el versículo 4 y el versículo 5 y ver cómo podemos encontrar allí información que podamos aplicar a nuestra vida hoy. Hay versículos que a veces les pasamos por arriba porque parece que no tienen mayor significancia. Pero cuando usted conecta ese versículo con lo que está antes y con lo que está después y con todo el mensaje del Evangelio, entonces ese versículo toma un sentido muy particular. En el versículo 4, Jesucristo dice lo siguiente: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Observe que Jesús hace una afirmación precisa, puntual, clara, llana. Ustedes saben a dónde voy y ustedes saben el camino. Es como que si yo me estoy despidiendo de los hijos que estoy dejando en la casa. Bueno, ya saben todo lo que tienen que hacer, tal. Y de pronto cuando ya voy a tomar la puerta, papá, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo? ¿Cómo que qué es lo que tienen que hacer? Jesucristo está afirmando que debería de estar claro para ellos que Él se tiene que ir, que Él tiene que ir a un lugar y que Él a ese lugar ellos saben cómo llegar. Veamos un momento lo que dice Juan capítulo 7 versículos 33 al 39. Jesucristo en este pasaje le está hablando a una multitud un poco más amplia. Juan 7, verso 33 al 39. Dice: un momentito porque yo creo que me equivoqué de cita.
Sí, evidentemente me equivoqué de cita. Quizás tomé mal la cita. Ok, para no perder tiempo en eso, porque para eso tengo otros 2 versículos, veamos Juan 10:9. Juan 10:9 dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Aquí Jesucristo está hablando de que Él es la puerta a un lugar, y ese lugar es un lugar donde hay pastos. Aquí Jesús está hablando de salvación, de vida eterna, y está diciendo que ese lugar donde Él va a estar, donde Él va a dar vida eterna, donde hay pastos, Él es la puerta para entrar a ese lugar. Y eso está en Juan 10, capítulo 9. Y a pesar de que perdí esa cita, hay muchas otras, pero voy a leer una que está en el mismo contexto de lo que acabamos de leer. En el versículo 2 de Juan 14 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿A dónde? A la casa del Padre. Entonces, está más que claro, está más que fresco en este pasaje y en otros más, incluyendo el que yo me equivoqué, que Jesucristo les ha dicho que Él se tiene que ir, a dónde va a ir y cómo llegar a ese lugar. Jesús no está mintiendo. Jesús hizo una afirmación basada en información que ellos recibieron. Ellos han recibido una información espiritual, pero ellos no la han creído con el corazón. Jesús dice: sabéis a dónde voy. Y eso significa, ya yo les he dado información necesaria. Ellos tienen la verdad, pero no la entienden. Y muchos de nosotros leemos la Biblia y la leemos en forma de una rutina religiosa. Muchos de nosotros leemos la Biblia por decir, leí la Biblia. Pero como lo he dicho en otras ocasiones aquí, no hay saboreo de la palabra. No hay el discernimiento. Pasamos por la Biblia, pero la Biblia no pasa por nosotros. Sabemos la verdad, pero no la entendemos. Jesús jamás hubiese terminado su ministerio como lo está terminando si primero no les da toda la información que ellos necesitan. Jesús no se va a ir sin decirles lo que ellos necesitan saber, pero simplemente no lo estaban entendiendo. Por si alguien piensa que hubo algún problema con la traducción de la Biblia, el verbo activo que aparece en Juan 14 es el verbo oidate o oidate. Y ese verbo usado en ese versículo es un verbo que afirma categóricamente que ya ellos saben lo que necesitan saber, que ya ellos saben a dónde va Él y a dónde está el camino. Pero como ya dijimos, una cosa es entender las cosas con la mente y otra cosa es entenderlas con el corazón. Y usted tiene que asegurarse, si las cosas que usted lee en la Biblia, si sus devocionales, si los hace, si las predicaciones que escucha aquí o en cualquier otro lugar,
están llegando a donde tienen que llegar, si usted las está procesando en el Espíritu Santo y no con su intelecto. El Señor nos ha dejado claro cuál es el camino. El problema es que nuestras circunstancias, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras expectativas nos distraen y perdemos el norte, perdemos el sentido de las instrucciones. Conocemos las promesas del Señor, pero nuestras circunstancias y emociones nos nublan el entendimiento. El Señor ya nos ha dado el conocimiento necesario. Y si Él dice que nos ha dado el conocimiento necesario, es porque así es. Ahora bien, vamos al segundo punto. La respuesta de Tomás es esta. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Entonces, cuando Tomás dice esto, se genera una tensión entre lo que Jesús acaba de afirmar y pareciera que Tomás lo está dejando por embustero, por mentiroso, por descuidado. Él cree que nosotros sabemos, pero no sabemos. Pero realmente Tomás, más que hablar en forma altanera o cuestionar a Jesús, realmente está sirviendo de vocero de él y de los otros 10. Recuerden que Judas ya no está. Los otros también estaban más perdidos que Adán el día de las madres. Adán el día de las madres no sabe a dónde ir porque no tiene mamá. Así estaban ellos. ¿Cómo que él se va y sabemos el camino? Tomás tuvo el valor de preguntar. Tomás con los demás es como el alumno que va a clase y mientras que la profesora está explicando, él está con el celular, él está haciendo dibujitos en el pupitre o en el cuaderno. El profesor habla y habla y habla y él en otro lugar. La clase estuvo allí, la información estuvo allí, se pusieron las cosas en el pizarrón, pero la persona no prestó atención. Y él hace una pregunta: Señor, no sabemos a dónde vas y no sabemos el camino. Pero ya leímos algunos pasajes que niegan esa teoría. Solamente el problema que está ocurriendo es que ellos tienen unas expectativas terrenales. Ellos se estaban sobando las manos pensando que Jesús en algún momento con su poder tomaría control de Jerusalén, los ejércitos romanos huirían y se establecería el reino de Cristo ahora. Pero Jesús les está diciendo que se tiene que ir. Así que ellos están ahora confundidos. Y habla por sus compañeros. Y dice: no entendemos, no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. No sabemos a dónde te vas, ni cómo llegar allí. Mis queridos hermanos, hay personas que están llenos de conocimiento bíblico, pero no tienen la certeza de una fe centrada en Cristo. Hay gente que conoce mucho de la Biblia, que puede leer mucho la Biblia, pero su fe no está centrada en la persona más importante de la Biblia, que es Jesús de Nazaret. Y mientras que usted no esté enfocado y centrado en Cristo,
no importa cuánta Biblia sepa, esa información no le va a servir para cambiar en su vida y para vencer las cosas que tiene que vencer. Desenfocarnos, descuidarnos, no prestar atención a lo que Dios nos quiere decir, nos puede conducir a un camino con un final desastroso. Y no solamente me estoy refiriendo a la gente que conoce, que necesita conocer a Cristo. Me estoy refiriendo a hombres y mujeres que han confesado a Jesucristo como el único y suficiente Salvador de su vida, que están claros que el cielo solamente es accesible por medio de Jesús, pero que en su vida no saben cómo vivir, cómo responder, no saben cómo lidiar con sus circunstancias, porque no saben cómo experimentar una vida con propósito que solamente Jesús les puede dar. Y viven desenfocados. Y esto me recuerda a una historia que ustedes conocen o han oído alguna vez. La mujer de Lot. La mujer de Lot sabía como su marido y como sus hijas las instrucciones que tenían que llevar o seguir para salir huyendo de Sodoma y Gomorra. Corran, corran, corran y no miren atrás. No hay que ser un ingeniero de la NASA para entender esa instrucción. Corran y no miren atrás. Hermanos, nadie le pide a usted que sea un teólogo. Si usted aprende a leer y a interpretar y sobre todo a cumplir los principios básicos de la palabra de Dios para el Hijo de Dios, para la hija de Dios, usted va a tener una vida bendecida, porque está siguiendo las instrucciones del Maestro. Pero cuando usted escucha y todo sale por aquí, cuando la palabra de Dios llega a su vida y usted la desprecia, no la digiere, le rebota en el corazón, las consecuencias pueden ser terribles. Tenga cuidado de no estarle dando el valor necesario a la palabra que es predicada. No porque la predique yo, sino porque Dios lo ha traído hoy aquí para escuchar la voz de Él. Y cuando usted no deja que esa voz transforme su vida, cambie su vida, usted está despreciando a Dios. Y la mujer de Lot empezó a correr con su marido y con sus hijas. Ella sabía que la instrucción era sencilla: correr, correr y correr y no mirar atrás. Pero la pudo invadir el amor que tenía por lo que dejaba atrás. Aún peor, pensó que mirar atrás un poquitico no era malo. Porque a veces queremos obedecer a Dios a medias o como nos conviene. Creemos que tenemos el margen para decir esto sí, esto no, y obedecer a Dios sí me conviene. Y la mujer de Lot pensó que se podía dar ese lujo. Y dice la Biblia que quedó como una estatua de sal. La palabra de Dios se cumplió, porque cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. No importa cuál sea la actitud que usted tenga para la palabra de Dios, la palabra de Dios se va a cumplir de todas, todas.
No basta con recibir instrucciones, hay que seguirlas. Y esto nos lleva al último punto, que le da sentido al título del sermón. Jesucristo es el camino a 3 destinos. No es un camino, no es una alternativa, es el camino a estos 3 destinos. Sin este camino no se puede llegar a esos 3 destinos. Y lo encontramos en Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando nuestros padres nos hablan y nos dan instrucciones, y ellos dan por sentado que ya sabemos lo que tenemos que hacer, y cuando llega el momento de hacerlo, no lo hacemos porque le decimos: papá, yo no me acuerdo que me dijiste. El papá dice: ¿de qué te doy? Ustedes nunca prestan atención. Ustedes nunca me hacen caso. Es como que si uno le estuviera hablando a la pared. ¿Sí o no? ¿Cuántos de esos tenemos nosotros en nuestros recuerdos? Es lo que provocaba con Tomás. Es lo que provocaba decirle. Pero Jesús no lo reprochó. Jesús se limitó a ser más claro y más enfático. Me atrevería a decir que más claro y más enfático no puede ser. En una sola frase dijo una de las verdades más impactantes de la Biblia: yo soy el camino. No voy a hablar de lo demás porque eso es de los otros sermones. Yo soy el camino. Una de las cosas que me encantó de este pasaje es cómo Jesús reitera su deidad. Él es Dios. Cuando Él dice: creéis en Dios, creed también en mí, está diciendo: crean en Dios como deben creer en mí. Crean en mí como creen en Dios. El Padre y yo, uno somos. Ahora Él usa una expresión que ha usado en toda su predicación del Evangelio: yo soy. La misma expresión que usó el Señor cuando Moisés le preguntó, y cuando los israelitas allá en Egipto me pregunten cuál es el nombre del Dios que me manda a liberarlos, Dios le dice: diles, yo soy. Yo soy el que soy. Y Jesús no ha tenido ningún resquemor en todo su ministerio en decir: yo soy la vid verdadera, yo soy la puerta, yo soy la luz, yo soy el buen pastor. Una declaración que reafirma que Jesús no solamente es un hombre de carne y hueso como lo es, sino que Él al mismo tiempo es Dios. El lunes estaba en mi oficina y de pronto me suena el teléfono. No era un spam, era un scan likely, no. Era un número, y como es el número de la iglesia, yo contesté. De pronto un señor muy amable me dice: ¿aló? Sí. ¿Usted es el pastor de la iglesia? Sí. ¿Cuál es su nombre? Martín Portillo. Como estoy esperando una llamada de otro tipo relacionado con eso, pues me atreví a darle la información. Entonces me dice: ¿usted es el pastor? Le digo yo: sí, yo soy el pastor de la iglesia. Mire, ¿usted me puede explicar Colosenses 1, no sé qué cosa, patatí? Y yo dije: Yo le dije: sí te lo puedo explicar. Ok, explíqueme. Le digo yo: pero antes de explicártelo te voy a hacer una pregunta y me vas a responder con franqueza. Sí, dígame. ¿Tú eres testigo de Jehová? Se quedó pensando y me dice: sí. Le digo yo: entonces no tenemos nada que hablar. ¿Cómo? Que no tenemos nada que hablar.
¿Por qué? ¿Usted tiene prejuicio contra los testigos de Jehová? Le digo yo, sí, tengo prejuicio contra los testigos de Jehová. Porque tengo 43 años discutiendo este tema. Y no se trata de la sangre, ni de esto, ni de aquello. Ustedes, su gran problema, su gran blasfemia, es que ustedes dicen que Jesús no es Dios. Ahí radica la mayor de sus blasfemias. Y yo tengo 43 años discutiendo esto y no tengo tiempo ahora para seguirlo discutiendo. Sí, pero Apocalipsis, porque esto, porque aquello. Yo le dije, hermano, discúlpame, pero no, ese hermano no es hermano aquel, sino que los maracuchos hablamos así. Le dije, no tengo tiempo para esto. Y terminamos la conversación. Usted puede darse el lujo de tener ciertas posiciones teológicas en relación con algunos temas bíblicos, pero no tenga duda alguna, jamás, de que Jesús de Nazaret es Dios encarnado. No dude de eso. Jesús no es alguien inferior a Dios, casi como Dios. No, no, no. De hecho, le pregunté a este hombre, ¿tú crees que hubo una época en la que Jesús no existió? Me dijo, sí, porque Él fue creado. Yo dije, no tenemos más nada que hablar. Se ve que eres un testigo de Jehová. No hay duda de eso. Jesús es el alfa y la omega, el principio y el fin. Antes de Él nada, después de Él nada. Es muy importante darnos cuenta que en un pasaje como este, esa expresión, yo soy, es una declaración de Jesús de que Él es Dios. Ahora, exprimamos esta expresión, yo soy el camino. Y vamos a sacar 3 verdades con las que voy a concluir este sermón. En primer lugar, Jesús es el camino al nuevo nacimiento. Mi querido amigo, si nos visitas hoy, quiero que le prestes atención a esta parte. Si eres alguien que está en esta iglesia desde hace tiempo, pero no has entendido lo que voy a decir ahora, es menester que lo hagas. Es necesario que lo hagas. La Biblia dice que Jesús se reunió con Nicodemo. Nicodemo era un hombre temeroso de Dios, conocía las Escrituras, era un hombre de oración, era un hombre que conocía bien la ley mosaica, pero estaba muerto en sus delitos y pecados. Mi querido amigo o amiga que estás aquí, si tú conoces a Dios, si tú amas a Dios, si tú crees en Dios, pero no has tenido un nuevo nacimiento, la Biblia dice que tú estás muerto, estás muerta para Dios. Y hasta que no tengas ese nuevo nacimiento, vas a perecer por siempre. Yo no puedo decírtelo de otra manera. Porque sería como que si te veo ir hacia un precipicio y no te grito, no te halo, no te llamo la atención. Necesitas nacer de nuevo. Y eso fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Nicodemo llegó, Señor, sabemos que tú eres y vienes de parte de... Y empezó con una cantidad de lisonjas. Y Jesús lo paró en seco. De cierto te digo, si no naces de nuevo, no entrarás en el reino de los cielos. Pregunto a los que están aquí, ¿nacieron ya de nuevo? Eso espero. Juan 5:24, que no sé si se han dado cuenta que está en el logo de nuestra iglesia, dice, de cierto te digo, que el que oye mi palabra y, observe, y
cree al que me envió, tiene vida eterna. No se tiene vida eterna oyendo la palabra. No se tiene vida eterna viniendo a la iglesia 1 o 2 veces al mes. No se tiene vida eterna leyendo la Biblia cuando estoy en problemas. Se tiene vida eterna cuando se oye la palabra y se cree a Dios Todopoderoso, que ha dado a su Hijo unigénito. Eso es lo único que te puede levantar de la tumba espiritual donde estás. Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El único que puede hacer eso es Jesús, el Hijo de Dios. Segundo, Jesús es el camino a una vida con propósito. Jesús es el camino a una vida con propósito. El ser humano puede tener metas temporales, pero no un propósito eterno. Cristo es el único camino porque Él es el único que restaura nuestra relación con el Creador, nos da identidad, nos da dirección y nos da un destino claro. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hemos dicho muchas veces, y lo seguiremos diciendo porque es parte fundamental del Evangelio, que la salvación no puede ser por obras. Pero la Biblia también dice, la fe sin obras es muerta. El Señor no nos da ni siquiera el honor o privilegio de decir que las buenas obras que hacemos como cristianos son nuestras. No, ya Él las preparó antes de la eternidad para que anduviésemos en ella. Todo lo bueno que usted hace como cristiano, no se dé golpes de pecho, no se dé golpes en los dientes. Eso es una bendición que Dios le ha dado a usted de poder hacer cosas buenas para su gloria, porque Él lo preparó desde la eternidad para usted, para que Dios sea glorificado y no yo ni usted. Pero cuando no se tiene a Cristo, la vida carece de propósito. Porque no importa si alcanzas las metas más increíbles que un ser humano pueda alcanzar. Aún si Cristo no está en tu vida, las más grandes metas de tu existencia se quedarán aquí en la tierra y nadie se acordará de ellas. Pero si eres alguien anónimo, insignificante para el mundo, pero eres salvo, Cristo es tu Señor y tu Salvador, tú vas a sentir que tu vida tiene una razón de ser. Y cuando salgas de este mundo, la Biblia dice que Dios tiene preparado para ti tesoros y recompensas que te dará en el más allá. Porque la vida en Cristo y solamente en Cristo tiene sentido. Y el único que le puede dar razón a tu existencia es Cristo. Cuando tú vienes a Cristo, no solamente pasas de muerte a vida, sino que una vida sin propósito, una vida que no tiene ningún propósito, sino solamente en la tierra, tiene ahora una razón de ser en la eternidad. Y por último, Jesús es el camino a la vida eterna. Me llama la atención
que mucha gente, consciente o inconscientemente, aman esta vida más que la eternidad. Hay gente que sabe que Jesucristo es la verdad, pero como saben que seguir a Jesucristo implica hacer cosas que su cuerpo no quiere dejar de hacer, que su yo no quiere dejar de hacer, el precio de seguir a Cristo es tan alto para ellos o para ellas que dicen, no, yo sé que Jesucristo es la verdad, pero yo no puedo dejar tal cosa, yo no quiero dejar tal cosa, y yo sé que a Cristo lo voy a tener que dejar de hacer. Yo quiero experimentar y seguir experimentando eso en mi vida. Sí, el problema es que eso lo vas a experimentar 10, 20, 15 años más. Y cuando te mueras vas a pasar la eternidad en el infierno. No te lo puedo decir de otra manera. Estás cambiando la eternidad por 3 o 4 décadas de placer. La vida eterna es el tiempo que no tiene fin, en el que estaremos para siempre con el Señor. Jesús dijo, yo soy el camino. Nadie viene al Padre, y el Padre está en la gloria, el Padre está en su trono, el Padre está en el cielo. Nadie va al cielo si no es por mí. El problema es que la alternativa al cielo es el infierno. Un lugar horrible. No por un año, ni por un siglo, ni por un milenio, sino por los siglos de los siglos. La única forma de tener vida eterna es en Jesucristo, y Él dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Quiero concluir diciendo 3 cosas. Las circunstancias de nuestra vida nos hacen olvidar o dudar de las promesas del Señor, como se le olvidaron a Tomás. No permitas que el problema que estás viviendo, que las circunstancias que estás experimentando opaquen las promesas del Señor. No condiciones el poder de Dios y de su palabra, porque las cosas no te están saliendo como tú quieres, o no estás obteniendo la respuesta que tú quieres, o Dios no te ha complacido con lo que tú esperas. Su palabra va más allá de tus expectativas. Su palabra va más allá de tus anhelos. Su palabra va más allá de lo que quieres en esta tierra. Enfócate en el cielo. Como Tomás, puedes acudir a Dios con tus dudas y tus temores. Hacerlo le da a Dios una oportunidad para hablarte con más claridad y poder. Cuando Tomás abrió su corazón y dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, no sé de dónde tú sacas que nosotros sabemos, no sabemos. Y no sabemos el camino. Jesús, en vez de regañarlo y de reprocharle su falta de atención, lo que hizo fue que le fue más claro todavía. Cuando tú vas delante de Dios y le dices, Dios, yo no sé cómo vivir, yo no sé cómo actuar, yo no sé lo que significa esto, pero te pido que me hables, porque yo quiero hacer tu voluntad.
Yo estoy como alguien que no sabe qué camino tomar. Y el único que me puedes ayudar en medio de esta circunstancia eres tú. Ayuda mi ignorancia y muéstrame tu voluntad. ¿Usted cree que Dios se va a negar a ello? Y usted no necesita un mapa para llegar a Jesús. Jesús está allí. Observe que Jesús no tiene mediadores antes de él. En la Iglesia Católica dicen que María nos lleva a Jesús. No sé de dónde sacan eso. No hay mediador entre Dios y nosotros, sino Jesús. Y Jesús no tiene secretario ni secretaria. El que quiera ir a Jesús, lo único que tiene que hacer es orar al Padre en el nombre de Jesús. Para ir a Jesús no se necesitan mapas. Él es el camino. Lo que necesitas es una relación profunda con Jesús. Hubo un hombre llamado el príncipe del púlpito, Charles Spurgeon. Él dijo esta frase: la santidad no es el camino a Cristo. Cristo es el camino a la santidad. Hay gente que quiere ser buena para ir delante de Dios. Pues déjame decirte que si tú tratas de ser lo suficientemente bueno para ser tan santo que puedas ir a Dios, te vas a quedar en el camino. Te va a pasar como a mí con Magdalis. Te vas a dar cuenta que te equivocaste. El problema es que después que te mueras no puedes ir a Mérida. No te puedes devolver. Cuando vengas a Cristo, Él te investirá de su justicia. Él te lavará con su sangre. Él tomará tu nombre de un pecador y lo inscribirá en el libro de la vida. Y cuando te pares frente a Dios en el gran juicio eterno, Jesús dirá: Él es de los míos, porque yo morí por Él y Él creyó en mí. Te invito a cerrar tus ojos. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Hoy, como casi todos los domingos, hay dos llamados. Cuando uno va a pescar, a veces piensa, ¿habrá pescado o no habrá pescado? ¿Habrán peces o no? El Señor dice, echa la red.
Y hoy se ha predicado la palabra de Dios. Y salir por esa puerta sin hacerte una invitación me parece un desperdicio. Por eso hoy, si tú necesitas a Jesucristo en tu vida, si necesitas salvación y vida eterna, si necesitas nacer de nuevo, Jesús te está llamando. Y yo sé que uno de los grandes problemas para atender este llamado que has oído otras veces es que te da pena. ¿Qué dirán? ¿Qué pensarán? No debería de darte pena. Solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Por eso te quiero invitar, mi querido amigo y amiga, si necesitas hoy a Jesús en tu vida, rompe las cadenas que te atan a ese asiento y levántate y ven aquí. Cuando pases aquí estarás diciendo: yo recibo a Jesucristo como el Señor de mi vida y quiero ser salvo, quiero ser salva. El que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. ¿Quieres confesar a Jesús hoy? Ven aquí al frente. Es el llamado que te hago en el nombre de Jesús. ¿Quieres tener vida eterna? Pasa al frente. Bendito sea el Señor. Dios te guarde. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más? El Señor te está llamando. Adelante, Carlos. Hay otro llamado para la iglesia. Ven, Carlos. Bendición. Yo le pido la bendición a él. Hay otro llamado para la iglesia, para los hermanos que necesitan enfocarse en Cristo. Conocen la verdad, entienden la verdad, pero a veces los invade la duda. Este llamado es para ti. Pasa adelante para reafirmar tu fe en Cristo. Pasa adelante para decir: yo creo en Cristo, creo que soy salvo, pero hoy quiero comprometerme aún más con Él. Quiero que le dé sentido a mi vida, quiero que le dé propósito a mi vida. Si ese es tu caso, te invito a pasar aquí adelante. ¿Recuerdas tu nombre? Chirchole. Carolyn, Dios te bendiga, hermana. ¿Alguien más valiente como Carolyn que se quiere comprometer con el Señor? Fernando, Dios te bendiga. Dios te guarde. Giselle, Dios te bendiga. Qué bueno, gloria al Señor. ¿Alguien más como estos hermanos? Es gratis, dice Carlos. ¿Sí? Es gratis. ¿Alguien más? Oremos. Señor, te doy gracias por Girjoli, porque tú has tocado su corazón hoy y has hablado a su vida. Le has mostrado en forma clara y enfática por medio de tu palabra que tú eres el único Dios que merece honra y gloria. Le has mostrado que solamente por medio de tu Hijo Jesús ella puede tener vida eterna. Y hoy ha nacido de nuevo, porque al pasar adelante ha dicho: Señor, dame vida eterna. Quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Señor, tú conoces la vida de Girjoli. Sabes por las circunstancias difíciles que está experimentando, como muchos inmigrantes en este país. Te pido que la bendigas
que abras puertas para ella, que le prosperes en cada uno de sus proyectos, que le defiendas cuando necesite ser defendida, que ella pueda seguir luchando y enfocada en primer lugar en la vida eterna, y que tú le prosperes en todo lo demás. Señor, te pido por Carlos, este hombre a quien aprecio en gran manera. Reafirma su fe. Permite que él pueda estar claro como el agua de que siendo un pecador, Jesucristo murió por él en la cruz, y que si él ha puesto su fe en Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, tiene vida eterna, y que cuando tú lo llames de este mundo a la eternidad, él irá a tu presencia. Reafirma esa certeza en su corazón. También te doy gracias por mi hermano Fernando, quien ha pasado adelante para comprometerse más contigo. Bendice a su esposa Juliana, bendice a Lucas, bendice a Máximo, su familia, y ayúdalo, Señor, cada día más a seguir tus pasos. Te doy gracias por Caroline, bendice a esta joven, permite que ella pueda siempre mostrarse cada día fiel a ti como lo ha hecho hasta ahora, y tú la sigas usando para tu gloria. Bendice a la hermana Giselle, bendice a su esposo Abel. Señor, bendice este matrimonio, permite que ella pronto pueda traer a su niño de Cuba. Señor, y ayúdala a ella cada día a comprometerse más contigo. Una vez más, Señor, te pido por toda la iglesia y por aquellos que han escuchado la palabra y no se han atrevido a dar el paso de fe. Sígueles dando una nueva oportunidad. Te lo pido en el nombre de Jesús, dándote gracias. Amén y amén. Pueden sentarse. Dios te bendiga. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor,